Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Sí, sé que hace mucho que no subo un vídeo, pero ha sido por motivos de trabajo. No obstante, he estado contestando todas vuestras dudas que tenía en el email, en Facebook, en Twitter. Y yo lo hago encantada y me encanta y os animo a que sigáis preguntándome cualquier cosa, ya sea del español, de alguna duda que tengáis de gramática o alguna cosa que os haya llamado la atención, por ejemplo, en una serie, en una película, alguna expresión que digáis, ¿esto cómo sería? ¿Cómo se podría entender? Cualquier cosilla que os haya surgido, curiosidades, o incluso si venís a España y tenéis alguna duda acerca de un papeleo o algo, yo si os puedo ayudar, os ayudaré encantada. Así que bueno, os animo a través de mi Twitter, repito, Twitter, email, Facebook, todos los enlaces os lo dejo en la descripción. Y bueno, como algunos de vosotros, que bueno, me veis poquitos, pero bueno, algunos sí que me ven y me dejan por email sobre todo, me decís, me gusta mucho los podcasts donde hablas de películas de España, series de España. Y claro, me explicáis que es mucho mejor verlo en una película o una serie porque entiendes cómo se expresan de verdad en el país. Así que bueno, he pensado crear de películas otra parte más donde os hablo de otras películas, pero ya en este vídeo de hoy las películas que os menciono son películas para un nivel bastante avanzado, no solo por la complejidad del idioma, sino también porque es más compleja la trama, no hay tantas situaciones cotidianas, salvo en una que creo, las demás son bastante complejas de entender por el nivel de vocabulario. No obstante, si vosotros creéis o queréis probar a través de subtítulos, perfecto, yo os animo. Yo os recomiendo de todas formas que siempre, si consideráis que podéis intentarlo sin subtítulos y entender el 80-90%, adelante, probar sin subtítulos o con subtítulos en vuestro idioma, que siempre será muchísimo más productivo. Y bueno, como ya os he adelantado, hoy en el vídeo de hoy voy a pasar a la parte 2 de películas españolas. Es para nivel avanzado, repito, pero si tú crees que puedes entender bastante o que puede ser fructífero para ti verlo con subtítulos, ya sea en tu idioma o en español, adelante. Siempre hay que arriesgarse, tú sabes tus propios límites y no te dejes llevar simplemente por lo que yo te digo. El criterio propio es realmente importante a la hora de aprender un idioma. La primera película de la que os voy a hablar es una película que tiene 2 décadas, 20 años, y se llama Tesis. Es una película dirigida por Alejandro Amenábar y habla de Ángela, una estudiante de imagen que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Como complemento a su trabajo, su director de tesis se compromete a buscar en la biblioteca de la facultad material para ella, pero al día siguiente es hallado muerto. Ángela conoce a Chema, un compañero experto en cine gore y pornográfico, y a Bosco, un extraño chico, amigo íntimo de una joven asesinada en una snuff movie. Es una película que marcó una época, fue muy, muy comentada por lo innovador que fue la época, estamos hablando de hace 2 décadas, yo os la recomiendo. Eso sí, es una película intensa, no es recomendable como para ver así en un momento que tú necesites algo ligero, ¿vale? En segundo lugar está la película Los Otros. Los Otros también es una película de Alejandro Amenábar. Esta película también tiene bastante tiempo, es del año 2001 y está situada en la isla de Jersey en 1945. La Segunda Guerra Mundial en este momento ya ha terminado, pero el marido de Grace, Nicole Kidman, no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad, no pueden recibir directamente la luz del día.
Los 3 nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital. La casa estará siempre en penumbra y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control. En tercer lugar, tenemos El laberinto del fauno. Es una película de Guillermo del Toro y nos situamos de nuevo en los años 40, en este caso un año anterior a la anterior película, un año antes de la anterior película, en el año 1944. Pero esta vez nos situamos en España. En España en ese momento estábamos en la posguerra española, es decir, entre 1936, os hago un apunte histórico, entre 1936 y 1939 en España se vivió una cruel guerra civil en el que había 2 bandos, los bandos de los nacionalistas y el bando de los republicanos. Fue una guerra muy cruenta que dejó muchísimas víctimas y que a día de hoy sigue habiendo coletazos. Pero bien, os sitúo al margen de cuestiones políticas en el año 1944, en esa España que había que levantarse de nuevo después de esa guerra civil. Ofelia, Ivana Vaquero es la actriz, y su madre, Carmen, que se encuentran en avanzado estado de gestación, es decir, embarazadas, se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado el nuevo marido de Carmen, Vidal, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún afecto. El ejército franquista, para que entendáis muy bien lo que quiero decir con esta hipnosis, es el bando que ganó la guerra civil y que posteriormente dio lugar a la dictadura del general Francisco Franco. La misión, vuelvo a las hipnosis, la misión de Vidal es escapar con los últimos miembros de la resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona. Pero lo realmente importante de esta película es que una noche Ofelia descubre las ruinas de un laberinto y allí se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le hace una sorprendente revelación. Ella, en realidad, es una princesa, la última de su estirpe, y los suyos la esperan desde hace mucho tiempo. Para poder regresar a su mágico reino, la niña deberá enfrentarse a 3 pruebas. Es una maravilla de película, yo os la recomiendo. De hecho, me acuerdo que la vi en el cine, me sorprendió muchísimo, era más joven y me dejó realmente fascinada. Si os gusta el mundo fantástico y porque hay personas que no consiguen meterse en una película fantástica, yo os la recomiendo, crea un mundo maravilloso. Guillermo del Toro en esta película. En cuarto lugar está la película Los lunes al sol. Esta película es del año 2001. Y forman parte de esta película actorazos como Javier Bardem, Luis Tosar, José Ángel Ejido, etc. Un reparto maravilloso el que tiene esta película. En cuanto a la hipnosis, está enclavada en una ciudad costera del norte de España a la que el desarrollo industrial ha hecho crecer desaforadamente. Un grupo de hombres recorren cada día sus empinadas calles buscando salidas de emergencia. Son funambulistas de fin de mes, sin red y sin público, sin aplausos al final. Viven en la cuerda floja del trabajo precario y sobreviven gracias a sus pequeñas alegrías y rutinas. Es un drama social, representa los dramas que muchos pueblos costeros han vivido debido a la industrialización, todos esos trabajos que han ido desapareciendo debido al crecimiento de las industrias, ¿no? Como todo este tipo de películas, al final consigues empatizar con los personajes y está cargado de emoción. Con esta película, además, podrás comprobar cómo vive parte de la población del norte de España principalmente y ver un poco las costumbres de esta zona. En quinto lugar tenemos una película muy muy conocida que es Volver. Está protagonizada por Penélope Cruz, pero no hay que menospreciar a otras actrices que participan en esta película como la gran Carmen Maura, Chuslan Preave y Lola Dueñas. En esta película, Raimunda, que es el papel encarnado por Penélope Cruz, es manchega.
esto significa que es natural, que ha nacido en la región de Castilla-La Mancha, pero vive en Madrid. Está casada con un obrero en paro y tiene una hija adolescente. Su hermana Sole se gana la vida como peluquera. Ambas echas de menos a su madre, que murió en un incendio, pero inesperadamente la madre se presenta en casa de su hermana. Después va a ver a Sole, a Raimunda y a Agustina, una vecina del pueblo. ¿Qué pasará en esta película? Es un poco disparate, pero realmente hay que verla. O sea, yo os la recomiendo. Todas estas películas que os he seleccionado, las he seleccionado no solo desde el punto de vista del aprendizaje y el enriquecimiento del vocabulario, sino también porque son películas que han marcado un antes y después en nuestra filmografía, en la filmografía española, y yo... que quizá no es tan potente la industria del cine español como la de otros países, pero sí, son realmente recomendables estas películas. No son elegidas de forma aleatoria. Otra película muy importante en nuestro país es la de llamada Azul Oscuro Casi Negro. Azul Oscuro Casi Negro, todo junto. El título original es Dark Blue Almost Black. La película es del año 2006 y trata, es un drama, romance que habla de la discapacidad y de la homosexualidad. Bueno, pues digamos que Azul Oscuro Casi Negro es un estado de ánimo, un futuro incierto, un color que, según cómo lo mires, cambia. Jorge ha heredado el trabajo de su padre después de que éste sufriera un infarto cerebral. Sin embargo, lucha contra un destino que parece inevitable. En los últimos años se ha esforzado por hacer su trabajo, cuidar de su padre y estudiar una carrera. Ahora su empeño es encontrar otro trabajo. A través de su hermano Antonio conoce a Paula, con quien entablará una extraña relación que impulsará a Jorge a dejar de sentirse responsable de todo y a tener en cuenta sus propios deseos, dejando a un lado lo que los demás esperan de él. Entonces todo podrá ser diferente o no. En séptimo lugar está La piel que habito. Es una película del año 2011 dirigida por Pedro Almodóvar y tiene como protagonista a Antonio Banderas, ni más ni menos. En séptimo lugar tenemos la película La piel que habito, del año 2011, dirigida por Pedro Almodóvar, cuyo papel protagonista lo encarna Antonio Banderas, ni más ni menos. Se trata de todo lo que ocurre para el protagonista desde que su mujer sufrió quemaduras en todo el cuerpo a raíz de un accidente de coche. El doctor Robert Legard, eminente cirujano plástico, ha dedicado años de estudio y experimentación a la elaboración de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla. Se trata de una piel sensible a las caricias, pero que funciona como una auténtica coraza contra toda clase de agresiones, tanto externas como internas. Para poner en práctica este hallazgo revolucionario, es preciso carecer de escrúpulos y Legard no los tiene. Pero además necesita una cobaya humana y una cómplice. Marilia, la mujer que lo cuidó de este niño, es de una fidelidad perruna, nunca le fallará. El problema será encontrar la cobaya humana. Es realmente un gran thriller psicológico donde también tiene tintes de melodrama. Otra película dura, ya os aviso. Por ahora en la siguiente película os voy a hablar de una película de terror. La película se llama Mientras duermes, Sleep Tight es el título original. Es del año 2011 y fue dirigida por Jaume Balagueró. Y bueno, tiene grandes protagonistas como Luis Tosar, Marta Arturo, Alberto San Juan. Y trata de César, que es el portero de un edificio de apartamentos y no cambiaría ese trabajo por ningún otro, ya que le permite conocer a fondo los movimientos, los hábitos más íntimos, los puntos débiles y los secretos de todos los inquilinos. Si quisiera, podría incluso controlar sus vidas, influir en ellas como si fuera Dios, abrir sus heridas y hurgar en ellas. Y todo sin levantar ninguna sospecha, porque César guarda un secreto muy peculiar. Le gusta hacer daño,
mover las piezas necesarias para producir dolor a su alrededor, y la nueva vecina del quinto B no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz, llena de luz, así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo del juego de César. Se trata de un reto personal, de una obsesión. Chon chon. qué cosa da, ¿no? Es un thriller de terror, thriller además de esto psicológico que provoca miedo en el espectador. No es la típica película de miedo que se basa en screamers. Me explico, que sabes que está todo en silencio y de repente va a aparecer y algo y te va a dar un susto. Te da miedo de verdad, te hace sentir ese temor a este portero. En noveno lugar os traigo una película de Itziar Boyain. Es una película realmente dura, además, a pesar de que esta película tiene ya como 14 años, es del año 2003, quiero recordar. Es cierto que esta lacra social la seguimos teniendo en España a día de hoy, que es el maltrato y la violencia machista. Y bueno, mueren infinidad, casi decenas y decenas, más de 70 creo que fueron en el año 2016, mujeres que mueren a manos de sus parejas por violencia machista. Pues bueno, esta película trata un poco de este tema, en el que una noche de invierno Pilar sale huyendo de su casa y sale de su casa con 4 cosas y su hijo de 9 años. Con su hijo Juan. Ella lleva 9 años casada y escapa de su marido Antonio. Antonio va a buscarla. Pilar es su sol, dice, y además le ha dado sus ojos. Realmente conmovedora esta película. Yo la vi, era más joven y me tocó mucho. Quizá no era la edad con la que tenía que verlo, pero bueno, sirve para concienciar del drama que viven muchas mujeres no solo en España, sino a lo largo del mundo, porque ya sabéis que la violencia machista es una causa que afecta, es una causa que no depende de nacionalidades, sino que es una pandemia que existe en el mundo. Y por último os voy a hablar de otra película también muy triste pero tierna y que nos hace amar profundamente la vida. Se llama Planta Cuarta, es del año 2003 y trata de un grupo de niños, adolescentes, que son Miguel Ángel, Izan, Dani y Jorge, que logran con su alegría desafiar el desprecio del destino y hacer soportable su convalecencia en la planta de traumatología de un hospital. Le llaman los pelones y descubren en este contexto la importancia no solo de la amistad, sino también de la pertenencia a un grupo. Pero frente a las reafirmaciones colectivas está la identidad de cada uno reaccionando a su situación, la soledad pretendidamente autosuficiente de Miguel Ángel, el temor de Jorge al diagnóstico, los recuerdos imborrables de Izan, las inquietudes emocionales de Dani. El humor es la fuerza vital que emplean los pelones para alterar su suerte. Hay que ver esta película, yo os la recomiendo y vedla y me comentáis en los comentarios si queréis. Y de verdad, es un peliculón y queda en la memoria del que lo ve durante mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, dejadme cualquier tipo de comentario, me haría mucha ilusión. Mandadme cualquier duda que tengáis, no solo en la cajita de los comentarios, sino también a través de email, Facebook o Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo, creo que va a ser mañana, no estoy muy segura. Dadme un poco de paciencia porque mi vida está un poco loco. Y bueno, os mando un abrazo muy fuerte y hasta mañana.